Bonjour à tous, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra lección de francés fácil. Hoy vamos a ver la forma negativa en francés, la forme négative en français. Cómo armar la forma negativa en francés. Esta es la parte 1. Vamos a tener varias partes. Así que empezamos. La forma negativa en francés siempre es doble. Se compone de dos palabras que van a rodear el verbo. Antes del verbo vamos a poner la palabra ne. Y después del verbo vamos a poner la palabra pas. Ne, pas. Ne, seguido del verbo, seguido de pas. Esto en la gran mayoría de los casos. En algunos casos, cuando el verbo empieza con vocal o con H, el ne se transforma en N apóstrofe. Con lo cual queda N apóstrofe, el verbo, y seguido de pas. Pas se escribe con S al final, aunque no se pronuncia. Pas. Veamos algunos ejemplos. Esta es la forma afirmativa. Je fais les courses. Yo hago las compras. Ahora veamos cómo es la forma negativa. Je ne fais pas les courses. Como ven, es una doble negación en francés. El ne antes del verbo y el pas después del verbo. Aquí el verbo es fait. Yo no hago las compras. Fait, de hacer. Antes se le pone ne y después se le pone pas. Je ne fais pas les courses. Algunas veces, al oral, van a escuchar que la gente dice je fais pas les courses. El ne como que no lo pronuncian o lo pronuncian a mitad, como que se lo tragan. Esto es una forma incorrecta. La forma correcta es siempre la doble negación en francés. Je ne fais pas les courses. Veamos ahora otro ejemplo. Nous allons au Mexique. Nosotros vamos a México. Esta es la forma afirmativa. La forma negativa, nous n'allons pas au Mexique. Aquí tenemos N apóstrofe porque el verbo allons empieza con vocal. Entonces el ne se transforma en N apóstrofe. Nous n'allons pas au Mexique. Nosotros no vamos a México. Nous n'allons pas au Mexique. Otro ejemplo. Il habite à Paris. Esta es la forma afirmativa. Él vive en París. La forma negativa, il n'habite pas à Paris. N apóstrofe otra vez porque el verbo empieza con H. Recuerden, cuando empieza con vocal o con H, el ne se transforma en N apóstrofe. Il n'habite pas à Paris. Él no vive en París. Bueno, ahora vamos a ver un caso particular. Es cuando el verbo está en el passé composé, conjugado en el passé composé. En este caso, la negación no va a rodear el verbo como antes, sino que va a rodear el auxiliar. El auxiliar en passé composé puede ser avoir o être, les recuerdo. Entonces queda ne, seguido del auxiliar, seguido de pas y seguido del verbo. El verbo aquí sería el participio pasado. Ne, auxiliaire, pas, participe passé. Y como antes, si el auxiliar empieza con vocal, el ne se transforma en N apóstrofe. Cuando empieza con vocal es, por ejemplo, cuando el auxiliar es el verbo avoir. El verbo avoir siempre empieza con a. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Que empieza con o también es una vocal. Entonces cuando el auxiliar es el verbo avoir, el ne se transforma en N apóstrofe. N apóstrofe, auxiliar, pas y el verbo o el participio pasado. Vamos a ver algunos ejemplos. La forma afirmativa, j'ai laissé les clés à la maison. Yo dejé la llave en la casa. J'ai laissé les clés à la maison. La forma negativa, je n'ai pas laissé les clés à la maison. La forma negativa está rodeando el auxiliar. El auxiliar aquí es ai, que es el verbo avoir. Empieza con vocal, entonces el ne se transforma en N apóstrofe. Je n'ai pas laissé el participio pasado, les clés à la maison. Je n'ai pas laissé les clés à la maison. Veamos ahora otro ejemplo. Le bébé est né en mars. El bebé nació en marzo. La forma negativa es le bébé n'est pas né en mars. Con el verbo être aquí, en la tercera persona del singular,
empieza con vocal, con E. Entonces se usa el N apóstrofe. Le bébé n'est pas né en mars. El auxiliar es entonces está rodeado de la forma negativa, el N apóstrofe y el pas. Y el participio pasado viene después, né, nacer. El bebé no nació en marzo. Le bébé n'est pas né en mars. Eso es todo. En la próxima lección vamos a continuar explicando las formas negativas en francés. Va a ser la parte 2 de la unidad. Entonces va a ser la unidad 2, lección L. Muchísimas gracias.